viene a presentar el libro a la ciudad, salido, publicado este año, ¿no? 2023. Sí, salió de imprenta el 26 de mayo. Lo presentamos en la primera presentación en la Biblioteca Nacional allá el 1 de junio. Bien, perfecto. ¿Están de gira por el interior o cómo? No, gira no es, o sea, yo en los lugares donde hay interés y disposición, yo vengo, siempre me gusta venir al interior. Yo hice la escuela y el liceo en el interior y sé que hay interés y bueno, me gusta difundir lo que puedo hacer. Y justo estas fechas son especiales en términos de Sí, recordatorio. en este caso yo había hecho otros 2 libros sobre este tema, vamos a decir así. Hice uno en el 74, que ahí yo lo hice en Buenos Aires, se publicó en Buenos Aires, y hice un segundo en el año 93. Ahí fue cuando yo volví del exilio y entonces hice un libro con entrevistas, básicamente con entrevistas a dirigentes sociales, políticos incluso y también instituciones religiosas, de cómo ellos veían 20 años después el golpe y la huelga general, porque habían sido partícipes de ese proceso, ¿no? Entonces este es el tercero, que yo rescato algunas cositas de esos trabajos anteriores. En términos de documentación, aquí yo lo que busco y que incorporo, incluyo, es algo que no ha tenido difusión, que es la parte de los archivos militares que se relaciona con las organizaciones sociales. O sea, lo que se conoce hoy de los archivos militares se ha usado sobre todo para las causas individuales, digamos, que hay en la justicia, pero no se ha visto hasta ahora cómo ellos hacían un seguimiento de los movimientos sociales, mucho antes, además del propio golpe o la disolución del Parlamento, y cómo ellos registraron la propia huelga general, ¿no? Porque ellos, los militares, son muy estrictos en registrar, digamos, en documentar cada actividad que realizan, y entonces a mí me interesó, por seguir este tema, conocer los registros que ellos tenían de estos acontecimientos. Entonces eso hay una parte, un capítulo del libro que es una transcripción de esa documentación. Muy bien. Entonces las historias que no nos contaron vienen por ese lado, por el lado de... Mira, por una parte creo que para los veteranos como yo, en los últimos años ha habido algunas investigaciones académicas de cientistas sociales que han esclarecido algunos de los momentos de aquel periodo, de aquella etapa. Pero entonces han sido como investigaciones puntuales, ¿no? O sea, el golpe de febrero, y yo lo que hago por una parte es como una historia del conjunto del proceso. En esas investigaciones hay algunas novedades que creo que algunos de nosotros no conocíamos, pero también apunto a la gente más joven que no vivió esto y no lo conoció, porque no podía estar participando. Y me parece que esto es un registro histórico que no solo importa para el país, digamos, o sea, la reacción que tuvo la disolución del Parlamento en Uruguay con esa huelga de 15 días, no es solo un hecho sin antecedentes o excepcional para la historia uruguaya, también es a nivel mundial. Fíjate que yo estuve buscando y en el último siglo solo hubo 4 huelgas generales que tuvieran 15 días de duración o más. Fíjate, una de ellas, que algunas son famosas, ¿no? O sea, el mayo 68 en Francia. Otra huelga que es menos conocida, que fue en el 95, también en Francia, fue contra un
proyecto de reforma de la seguridad social. La huelga de 1980 en Polonia, que fue la que dio origen al sindicato de Solidaridad, y la huelga de Uruguay. O sea, es un acontecimiento muy especial, porque no es, se dice huelga, parece que fueran solo los trabajadores o solo los sindicatos. Una huelga general con esta característica, si no tiene un respaldo de la población, de las familias en primer lugar, de los trabajadores, y después de la población en general, es imposible. Se cortan las comunicaciones, se cortan los abastecimientos. Una fábrica está ocupada en una zona, pero si no tiene el apoyo de la zona, no puede. Más de 5 días, una semana, no es un paro de 72 horas que a las 72 horas se restablece toda la actividad. Es otra cosa. Y bueno, me interesa el fenómeno desde que lo viví y vi otras experiencias. También tuve el privilegio, la suerte de estar en mayo del 68 en Francia. Y entonces me interesa transmitir también eso. Bien. Para alguien que lo vivió, esas horas desde que, porque muchos historiadores o quizá la memoria colectiva nombran las horas previas al golpe como de una modorra, por decirlo de una manera generalizada, una tranquilidad o quietud en la sociedad, que después se traduce en una huelga general. ¿Cómo es así? Porque es como un salto demasiado grande, o había más agitación en realidad en esos días, más nerviosismo de la gente. Justamente, hoy en día muchas historias sobre estos acontecimientos, para mí son todavía muy parciales, y no muestran, no relatan cómo se vivieron los acontecimientos en ese momento. Por eso se habla, parece al final que hubiera sido como una especie de empecinamiento, ¿no? Está esa teoría de los llamados dos demonios, ¿no? Parece que fue una guerrilla que surgió de la nada contra una democracia tranquila y ejemplar, y unos militares que, no sé, serían muy ambiciosos o muy agresivos, y parece que hubiera sido un empecinamiento, una obcecación de dos demonios, ¿no? Por eso se les dice dos demonios. Y eso es una versión completamente distorsionada. O sea, acá hubo un proceso que por lo menos tiene 20 años. Yo fijo el inicio de este proceso en la mitad de los años 50, es decir, cuando terminan las guerras mundiales, las dos guerras mundiales, la guerra de Corea que sigue hasta el año 53, y cuando termina se produce un corte abrupto en los ingresos nacionales, porque el periodo de bonanza, llamado de las vacas gordas en Uruguay, fue producto de las exportaciones de carne y lana a los países en guerra, a los países en conflicto. Cuando eso se acaba, hay un corte abrupto que es un cimbronazo para la sociedad uruguaya. O sea, y entonces eso, es decir, con una torta mucho más chica había que ver cómo la repartíamos. Y entonces se entabla una disputa, se entabla una lucha por la distribución del menor ingreso al país. Y eso empieza a generar ya movilizaciones sindicales, movilizaciones sociales, porque hay reducción de salarios, cierre de industrias, desocupación, o sea, se empieza a generar una crisis social. Y finalmente esa crisis social se traduce en una crisis política, es decir, el primer elemento fue el cambio del gobierno en el 59, o sea, el Partido Nacional con el ruralismo ganan las elecciones y forman un gobierno al cabo de casi 100 años de gobierno del Partido Colorado. Eso ya... Y firman el primer acuerdo del FMI. Exacto, y en el 59 la primera carta con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, o sea, y ahí ya está, ahí ya se ve el golpe en el plano político. Y eso prosigue. En las siguientes elecciones, que son las del 62,
empieza a haber desprendimientos de los dos grandes partidos tradicionales, o sea, se forma la Unión Popular en el Partido Socialista y el sector de Erro, el Frente Izquierda de Liberación con sectores del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Comunista. O sea, los partidos también tradicionales entran en crisis. Y esa crisis va acompañada de las tentativas de implantar el plan del Fondo Monetario Internacional. Significaba un ajuste conservador, un ajuste en donde el principal sacrificio, vamos a decir así, le correspondía a los trabajadores y a la población en general. Y entonces eso es resistido. Había un movimiento sindical muy fuerte, que además también es una consecuencia de la crisis. Se unifican tendencias sindicales que siempre habían tenido diferencias importantes, comunistas, anarquistas, socialistas, independientes, y se forma la primera central única, que es la Convención Nacional de Trabajadores. Hay otro acontecimiento importante también en ese contexto, que es el Congreso del Pueblo. 700 organizaciones sociales, no solo los sindicatos o los gremios estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, se reúnen y definen lo que se llamó el programa de soluciones a la crisis. O sea, era un programa político. Y ese programa, que era un programa político, en esta reunión del Congreso del Pueblo no participó ningún partido político, eran solo organizaciones sociales. Pero el programa lo adopta la CNT, ese pasa a ser el programa de la CNT, y también más adelante, cuando se constituye el Frente Amplio. En el año 71 lo adopta el Frente Amplio. Pero entonces era un movimiento social, un movimiento sindical, que no solo reivindicaba un salario o la fuente de trabajo, tenía una propuesta. Yo digo por eso que estaban en juego dos proyectos de país. En medio de eso surge la guerrilla, surge el Movimiento de Liberación Nacional, que también el otro factor, es un factor externo que incide en este proceso. O sea, hay factores externos muy importantes. O sea, estábamos en medio de la Guerra Fría, que queda instalada después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba muy preocupado por su área de influencia, que estaba en América, y sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana en el año 59, por el riesgo para ellos de que se expandiera, que se ampliara ese modelo o ese ejemplo. Entonces esos factores también incidieron. Estudiando la documentación, incluso por una investigación anterior, estuve en el Archivo Nacional en Estados Unidos. Tú veías que la preocupación, la información que transmitía la Embajada de Estados Unidos en Uruguay al Departamento de Estado era una información además muy, muy detallada, muy precisa, de todo orden, del ámbito social, del ámbito sindical, del ámbito político, la economía. O sea, había una injerencia, además, en aquellos años hasta se demostró después por publicaciones de ex agentes de la CIA, que el propio Benito Nardone, que era el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, había sido reclutado por la CIA, había sido reclutado por el jefe de la oficina de la CIA en aquel momento en Uruguay, que era Howard Hunt, que fue uno de los que después fueron encontrados en el edificio de Watergate. Era uno de los plomeros de Watergate. O sea, entonces es muy difícil, por eso también las historias que no nos contaron, sobre todo para la juventud, imaginarse cómo eran aquellos tiempos. Es decir, yo tengo hijos ya grandes, y es muy difícil incluso yo transmitirles a ellos cómo vivíamos en aquel momento, ¿no? Ese proceso social y político muy intenso. Y las movilizaciones sindicales se correspondían además con un aumento de la represión en primera instancia en los términos, vamos a decir, habituales, pero eso se va acrecentando. Y hay
un momento que se produce un salto significativo, que es cuando fallece Gestido y asciende, ocupa Pacheco Areco, ¿no? Porque incluso el gabinete, por ejemplo, el gabinete ministerial de Gestido, era un gabinete que estaba Vasconcellos de ministro de Economía, estaba de ministro también Selmar Michelini, creo que, si no me acuerdo mal, creo que estaba en Industria Michelini. Gente que tenía posiciones y las mantuvo contrarias a la receta del Fondo Monetario Internacional. Pero eso, bueno, cuando asciende Pacheco, eso se acaba. Pacheco designa como ministros a representantes directos de los sectores, de los grupos económicos más importantes. En la banca, en el agro, en la industria, Peirano Facio sobre todo asume un papel muy importante. Y entonces ahí también Pacheco ya empieza a gobernar pasándose los límites propios de la Constitución que se había reformado en el año 67. Justamente se sale también otra consecuencia. Se abandona el Consejo Nacional de Gobierno y se vuelve el sistema presidencial, justamente para centralizar el poder. Y bueno, y Pacheco empieza un periodo ya de medidas prontas de seguridad en forma sistemática, las militarizaciones de los funcionarios públicos, inclusive de los bancarios, la clausura de los periódicos. Ahí fue donde yo pensé en esos años mi actividad periodística. Ahí emprendí periodismo porque además en aquella escuela, en aquella época no había escuela, no había escuela de periodismo. Universidad. Era la universidad de la calle. Había que ser autodidacta, digamos, aprender de los veteranos. Y entonces la crisis política se traduce después en crisis institucional. O sea, entonces, hoy, por ejemplo, hoy se discute, hay una discusión, a ver si el golpe fue en febrero, no, fue en junio, no, y en realidad, es decir, para mí, la disolución del Parlamento es la etapa final de un proceso gradual. También se ha dicho, ¿no? Jorge Valle, me acuerdo que dijo, el golpe final de junio fue el golpe de Estado más conversado de la historia nacional. O hay un libro reciente que dice el golpe más largo, ¿no? También, porque fue un proceso. Acá, no sé si a la uruguaya, no se dio así de una forma abrupta, inesperada, no se puede decir que fue inesperado. Fue un proceso gradual que, bueno, finalmente cayó el Parlamento, digamos, que era lo último que quedaba, ¿no? ¿El libro en su estructura, digamos, recoge testimonios o, sí, va por recopilando datos? Tú sabes, yo hago, fuera del libro o de los libros, yo hago periodismo de investigación en los últimos años, sobre todo en temas de medio ambiente. Y entonces, a mí, si no me interesa recoger la noticia del momento, ni tampoco hago periodismo de opinión, o sea, de ser yo el que pienso tal cosa y trato de convencer con lo que yo pienso. Yo trato de aportar elementos para que el lector tenga la posibilidad de él formarse su criterio, su opinión. Entonces aporto documentación, apunto siempre las fuentes de donde saco los datos y doy un dato, hago entrevistas y digamos, lógicamente identificando a los entrevistados. Acá en este trabajo hay de las dos cosas, o sea, hay entrevistas que yo te rescato de ese segundo libro, porque además a esta altura hoy sí, la mayoría de lo que eran líderes políticos y sindicales o sociales de aquel momento están fallecidos. Pero entonces trasladé a este libro aspectos de las entrevistas que había hecho para el libro anterior y aporto documentación, eso que yo te mencionaba de los archivos militares y después, bueno, es decir, si doy un dato, yo quiero dar la fuente para que se sepa que no es un invento, ¿no? Bueno, perfecto, entonces, ¿cómo sigue esta ronda? ¿Va a seguir por acá por Paysandú en algún otro lugar? Bueno, esto lo vamos a presentar hoy, esta noche, acá en Adellón. Y bueno, es una presentación para darle otra difusión. Y bueno, el libro va a estar en librerías,
como cualquier libro, y yo en las presentaciones siempre tengo, y bueno, eso se vende más barato, vamos a decir así. Nos interesa que se difunda, incluso hoy libros impresos están bastante costosos, pero nosotros, esto fue casi una obra colectiva, o sea, porque yo escribí, otros hicieron la diagramación honorariamente, el diseño también me lo hicieron en forma honoraria, así que fue medio un trabajo colectivo, pero que con la finalidad de abaratar el costo, de hacer accesible. Y también ya, simultáneamente, eso está, fíjate, está accesible en la web. O sea, hicimos 2 versiones. Sí, creo que ahí va. Está con un Acá está el libro digital y documentos que esta parte de documentos son documentos con los cuales yo hice el primer libro cuando salí para Buenos Aires. Que yo me llevé unas carpetas ahí con volantes, boletines, todas cosas que habían salido en el curso de la huelga, y que con eso fue que hice el primero. Y el libro está accesible acá, porque yo pensé, incluso el libro, tú sabes que se está vendiendo bastante, porque como que no se superponen los públicos. Hay gente que está más ya acostumbrada a usar la web y prefiere y puede leer un libro en la pantalla, y hay otros que prefieren, yo me sumo también al libro impreso, digamos, si lo tenés ahí, ¿no? Entonces, buenísimo, excelente. Entonces en avión voy. a las 19.